Un saludo, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy vamos a tratar un tema muy polémico en el campo de la medicina estética. Se trata del uso de los biopolímeros. ¿En qué consiste los peligros y las secuelas que estas peligrosas sustancias suelen dejar en los pacientes? Así que quédate conmigo en el rincón del Doc Andrés. Y es importante empezar con la definición de biopolímeros. Estos normalmente se aplican como una sustancia líquida en el sitio al que se le quiera dar volumen, y esta suele ser derivado del petróleo, lo que daría la silicona, puede ser parafina líquida, aceites minerales o incluso animales, y materiales no aptos para los humanos como lo es el cemento o incluso combinaciones de ellas. Al ser aplicada dentro del organismo, esta se convierte en un material sintético y por ende en un cuerpo extraño, es decir, que se solidifica y esta a su vez es identificado por el sistema inmune, por el sistema de defensas, que puede traer una serie de consecuencias o complicaciones que más adelante vamos a ver cuáles pueden ser. El problema es que normalmente pues no te lo van a ofrecer como que una inyección de biopolímeros. Las estrategias de marketing van desde que te van a poner vitaminas, colágeno, ácido hialurónico, plasma gel, biogel o sustancias para tonificar. Aquí hay que empezar a sospechar de que algo raro te van a aplicar cuando te dicen que en una sola sesión te van a dar volumen a áreas tan grandes como los glúteos o como los senos. Entonces, esto es absolutamente imposible con sustancias líquidas que te vayan a dar volumen y que te vayan a reemplazar una cirugía en ese sentido, debido a que ninguna sustancia líquida es capaz de hacer eso, porque hay que pensar que pues como líquido no se podría quedar, porque normalmente el organismo absorbería este líquido y se perdería. Entonces, necesariamente tendría que solidificarse para poder dar volumen, que es lo que hacen estos biopolímeros. De hecho, aquí los podemos ver ya en una extracción de una cirugía. Son estos que van adheridos al tejido del paciente, porque pues obviamente es imposible sacarlos puros sin dañar el tejido, debido a que ellos se distribuyen de tal forma que quedan como unos perdigones dentro del sitio que se haya aplicado, y pues toca sacar es como un bloque. De hecho, la extracción de ellos, eso hace que sea muy complicada y no se puedan sacar en su totalidad. Aquí vemos un glúteo con biopolímeros. Se pueden ver a simple vista, obviamente se podrían palpar fácilmente por debajo de la piel. Hay múltiples, estos se forman como una especie de granulomas indurados, incluso dolorosos, que pues da un aspecto bastante que deforma la piel o deforma el sitio donde se han aplicado. El ácido hialurónico, que puede dar volumen, es de un costo bastante elevado. Un solo centímetro puede estar costando 350.000 pesos el más económico, llegando hasta 1 millón, 2 millones de pesos fácilmente el que se comercializa en Colombia. Se puede mandar a importar unas ampollas un poco más grandes, pero igual serían bastante costosas, es decir, que no serían para nada prácticas ocupar grandes cantidades en los glúteos, y tampoco serían prácticas porque en grandes cantidades no son seguras. Con 4 centímetros se puede dar seguridad de que no va a pasar nada, y normalmente se utilizan para relleno de áreas pequeñas, como pueden ser las líneas de expresión del rostro, como los surcos nasogenianos o el entrecejo, o las llamadas patas de gallina, o arruguitas de este tipo, pues, que pueden ser rellenadas con este ácido hialurónico puro. El plasma gel, que también es verdad, puede dar un material de relleno. Este no, si fuera el que es el original, no tendría por qué dar ningún problema, porque esto sale del propio plasma de la persona y podía provocar un relleno que normalmente se aplica también como el ácido hialurónico en líneas de expresión. Este se podría aplicar a nivel de los glúteos en cantidades más grandes, sacando varios tubos y haciendo plasma de la misma persona de esos tubitos, pero normalmente hay muchos sitios donde se engaña y se dice que es plasma gel, y este plasma gel
no va a ser puro, sino que va a ser combinado con alguno de los materiales que anteriormente mencionamos. Hay que tener en cuenta que estos biopolímeros, un frasquito de ellos es económico relativamente, unos 50 centímetros puede estar costando unos 25.000 pesos, entonces es mucho más fácil dar volumen con ellos porque se pueden utilizar grandes cantidades de hasta 2.5 litros. La historia es importante conocerla un poco debido a que se tiene el concepto errado de que los biopolímeros son algo relativamente reciente, y no es así, debido a que esto se ha venido investigando desde hace más de 100 años, algún tipo de compuesto líquido que dé volumen. Al principio se empezaron a utilizar fluidos de alta viscosidad como la parafina, el aceite mineral y la vaselina, que traen unos resultados bastante malos debido a que daba mucho infecciones, y esto pues para aquel entonces era muy difícil de controlar debido a que no existían los antibióticos. Posteriormente, ya en los años 40, principios, Japón empezaron a utilizar una silicona líquida que pues tenía también unos problemas debido a que al ser líquida migraba rápidamente a otros sitios donde no se quería, trayendo algunas secuelas. Entonces los mismos japoneses ya a mediados de los 40 siguieron investigando con ácidos grasos de origen animal y vegetal al 1% junto con la silicona, dándose cuenta de que estos creaban como una especie de cápsula, porque daban una inflamación con fibrosis alrededor del sitio donde se había inoculado la silicona y hacían que ésta quedara contenida ahí y evitando así la migración de la misma. Entonces pensaron que esta era la solución definitiva y siguieron practicándola de esta forma durante muchos años. Incluso en Europa también se utilizó bastante esta fórmula, que es la que utilizamos hoy en día nosotros acá, pero resulta y pasa que a mediados de los 70 empezaron a haber unas investigaciones serias de las secuelas que esto estaba trayendo y se dieron cuenta de los problemas que los pacientes estaban empezando a tener o que habían tenido, incluso años después de haberse aplicado esta silicona. ¿Y qué problemas eran? Pues iban desde la muerte por trombos, pasando por infecciones como neumonías y los defectos ya estéticos y de migración que a pesar de que se había creado esta cápsula fibrosa para evitar que la silicona o el producto de los biopolímeros migrara, pues no se había podido contener. Entonces esto hizo que en los años 90 se prohibiera totalmente el uso de estos productos de biopolímeros en Europa. Es más, en Estados Unidos nunca se llegaron a aprobar, la FDA nunca dio la autorización. El problema es que en países del tercer mundo, como el nuestro en toda Latinoamérica, aún se siguen utilizando. A finales de los 60 fue cuando ya se empezaron a aplicar las bolsas de silicona, pues que eran muy parecidas a las que hoy conocemos como los famosos implantes que se hacen ya a nivel quirúrgico, pues que ya digamos que evitaban como este tipo de complicaciones, sobre todo las de la migración, que en muchos de los casos son los que provocan la mayoría de los efectos adversos que se puedan llegar a tener. Las complicaciones suelen ser muy variables y pueden ir desde un pequeño cambio en la coloración hasta la muerte, pasando incluso por el cáncer. ¿Por qué? Porque incluso el mismo producto de por sí puede aumentar la incidencia de cáncer, pero no solo eso. Por ejemplo, si se coloca a nivel de los senos puede enmascarar un cáncer que esté comenzando debido a que provoca un proceso de fibrosis, de irritación local que hace que la ecografía y la mamografía no logren ver un proceso inicial de cáncer, sino ya cuando de pronto este haya avanzado y pues obviamente el pronóstico puede empeorar. La infección, que también suele ser una complicación común, en este caso vemos unos abscesos en el rostro posterior a la inoculación y en este caso ya una necrosis con una infección bastante grande, muerte del tejido incluso muscular, donde va a necesitar una cirugía reconstructiva bastante grande y bastante dosis de antibióticos. Esto se debe pues muchas veces a que los sitios donde se va no tienen la suficiente salubridad, no se hace una buena desinfección, no se tiene una buena praxis para la colocación de estos productos. Las deformaciones, que no solo se provocan ya en el sitio de la inoculación, sino que también se pueden provocar por procesos de migración. En este caso, que se colocan los glúteos, podría irse a región lumbar, provocar un dolor fuerte, incluso incapacidad o dificultad para la movilidad. Puede irse a región inguinal, puede irse a los muslos, incluso en alguna oportunidad con una paciente que llegó al consultorio con un dolor que venía agudizándose en los últimos meses,
en las rodillas y que le dificultaba la marcha. Entonces refirió que 2 años atrás se le había aplicado biopolímeros en el glúteo y bajo la sospecha de que de pronto pudiera ser una complicación de esta inoculación de biopolímeros, pues se le hizo una resonancia y efectivamente no solo tenía los biopolímeros ya en el glúteo, sino que estaban por todo el muslo y habían llegado a la parte anterior de la rodilla y esto era lo que le estaba provocando el dolor. En este tipo de casos, para mejorar a la paciente, obviamente se requiere hacer varias cirugías porque en una sola es imposible extraer los biopolímeros y obviamente tampoco se va a hacer en su totalidad porque esto no va a ser posible, sino que se va a tratar de extraer los que más estén provocando problemas. También puede haber unos cambios de la coloración bastante evidentes, como en este caso. En alguna oportunidad también llegué a ver una paciente con este tipo de cambios de coloración en los dos glúteos y hacía apenas mes y medio o dos que se había hecho aplicar en un centro de estética lo que según ellos era ácido hialurónico, pero lo curioso es que la paciente refiere que esto lo sacaron de un frasco bastante grande, como de 2 litros, y como vimos en un principio es imposible que el ácido hialurónico venga así, y menos que se coloquen en esas cantidades. Y esto fue lo que le inocularon a la paciente. Al poco tiempo empezó no solo a sentir dolor, sino que le cambió la coloración. Cuando se le hizo la resonancia, el cirujano plástico evidenció que había ya una migración a nivel lumbar y tuvo que hacer una operación de urgencia. Daño en los tejidos sanos que puede ir desde una ligera celulitis hasta unos procesos fibróticos bastante grandes, como vemos en esta fotografía, ya con cambios también de la coloración y muy seguramente también procesos de migración. Inflamaciones como se ve en este párpado que suelen llegar a ser ya permanentes hasta que no se haga la extracción. Otros síntomas que incluso no están ni siquiera relacionados con la colocación de los biopolímeros, sino que pueden ser unos cambios ya a nivel emocional, con una fatiga crónica, cuando la persona va a hacer ejercicio ya no tiene un buen rendimiento, incluso intelectual, baja la concentración, se provoca depresión, se provoca una somnolencia diurna, dolores articulares a distancia, la insuficiencia respiratoria que puede ser aguda o crónica por procesos de neumonía y la muerte que puede incluso provocarse en el mismo sitio donde se coloca los biopolímeros debido a que la persona que los coloca de pronto comete el error de que los introduce dentro de un vaso sanguíneo y esto obviamente va a causar la muerte por una embolia a nivel pulmonar, también puede irse hacia el cerebro. Y esto pues es bastante peligroso porque si en un tejido de por sí ya trae múltiples complicaciones, pues colocarlo directamente en el vaso es prácticamente mortal. También puede irse por vasos linfáticos y provocar otro tipo de migraciones y otro tipo de problemas o secuelas. Entonces, hasta aquí hemos revisado ya lo que es la primera parte de los biopolímeros, más que todo como para concientizar sobre los peligros que este tipo de prácticas pueden llegar a tener en las personas. En otra presentación vamos a ver lo que son los cuidados cuando ya se han aplicado, pues qué hacer, qué no hacer cuando se tienen tratamientos para la extracción de los mismos, la parte legal y las alternativas que se tienen pues para no someterse a este tipo de problemas para la salud, de este tipo de procedimientos que nos puedan dar este tipo de problemas con estas complicaciones tan severas. Entonces pues ya solo me queda agradecerles que hayan visto el video, si les ha gustado darle like y por favor suscribirse para seguir subiendo contenido relacionado con esto u otros temas de medicina. Muchas gracias.